Muy bien, ¿cómo les fue en su examen? Bien, profe. Sí, sí, yo espero tener sus calificaciones. Yo creo que para el miércoles o jueves se las subiré ya, ya finalizadas para más o menos ir agilizando. Pero así de lo que vi de reojo, creo que no les fue tan mal. Entonces creo que todo bien va. Muy bien. Preguntas, dudas de la clase pasada. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, estábamos viendo los diferentes modelos para los tipos de receptores. Teníamos el primer modelo de la ocupación, que era el más sencillo, donde solamente necesitamos un ligando para que se una a su receptor y de esta manera lo active. Digamos que, como habíamos mencionado, la limitante es que solamente considera un estado del receptor, es decir, que está encendido o está apagado, como si fuera solamente un switch, que solamente cuando está el complejo es cuando puede generar una actividad y no tenemos un tipo de modulación de este tipo de receptores. La teoría de los dos estados, mencionábamos que necesitábamos tener dos estados. Quiere decir que el propio receptor tiene un estado que se encuentra activado y un estado que se encuentra desactivado. Entonces, la diferencia de los dos estados con el modelo anterior es que aquí le estamos dando actividad intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que el propio receptor puede generar ciertas actividades, ciertos elementos de respuesta, sin necesidad de que tenga un ligando unido hacia directamente sobre este tipo de receptor. ¿Cómo se observaba esta parte o cómo nos dábamos cuenta de que existía este fenómeno de activación y desactivación sin el receptor? Porque veíamos cierta respuesta de los organismos. Por ejemplo, si ustedes hicieron la práctica de polígrafo, en su primera práctica cuando empezaron a ver lo de la evaluación de las curvas dosis respuesta, se daban cuenta que les daban un trazo, que normalmente era el tiempo de contracción. Entonces, lo que se les mostraba lo que les mostraba el programita era una sensación más o menos de esto. Y ya después cuando agregaban el fármaco, veían que iba una parte creciente, agregaban otra concentración y se iba incrementando. Pero lo que ustedes notaban es que tenían estos piquitos que no era, digamos, una línea recta, no se veía así, y ya después subía, se estandarizaba y luego volvía a subir. Sino la realidad es que se veía este tipo de efecto. ¿Qué quiere decir ahí? Que el tejido tiene una contracción, una relajación constante sin necesidad de que ustedes hubieran agregado algún tipo de molécula, de fármaco. Entonces, eso es lo que nos está indicando la teoría de los dos estados, que tenemos una fase que está en reposo y una fase que se encuentra activada. Entonces, podemos calcular las diferentes constantes de afinidad en cualquiera de las uniones. Quiere decir que, por ejemplo, puede ser que el ligando, digamos aquí tenemos, supongamos que este es nuestro receptor que está desactivado y este es nuestro receptor activado. Entonces quiere decir que nuestro ligando, por probabilidad, si tenemos que esto es un 50%, nuestro ligando tiene la posibilidad o tiene el 50% de probabilidades de unirse cuando se encuentra en el estado desactivado y también puede unirse cuando se encuentra activado.
Quiere decir que esto podemos calcular diferentes constantes de afinidad dependiendo de cuál de los dos estados sea. Y esto es básicamente lo que está representado aquí. Tenemos nuestro ligando receptor. Aquí está el complejo ligando receptor en estado desactivado. Y aquí lo tenemos en estado activado. Y tenemos las diferentes constantes de afinidad y constantes de disociación. Quiere decir que al igual que este fármaco, una vez que ya se encuentra aquí unido, pues puede llegar un momento donde se va a separar del receptor para que ya terminó con su actividad. Entonces, por eso es que se ven estas flechas en ambos sentidos, porque puede estar tanto del cambio de un estado activado a un desactivado, como podemos tener una constante de afinidad, es decir, una unión hacia el receptor y también una liberación de este fármaco para regresar al estado original. Es decir, un estado donde se encuentra en reposo y además el fármaco ya se encuentra libre, no está unido a la molécula. Después podemos complicarnos más y podemos generar una teoría de los tres estados, que básicamente la esencia de los dos estados sigue siendo la misma. Tenemos nuestro ligando, nuestro receptor, tenemos nuestro receptor en el estado activo, tenemos también el ligando, receptor y en el estado en reposo. Sin embargo, la diferencia es que aquí vemos que dice activo también. ¿Cómo lo están identificando en este esquema? Como que tenemos un G1 y un G2. Esta parte, la parte de G1 y G2, es, digamos, el estado extra que tiene esta teoría. ¿Qué significa esto de G1 y G2? La interpretación es que se había visto que un fármaco podía generar una respuesta excitatoria, pero también podía tener un efecto inhibitorio. Una de las primeras teorías que salió de esto es, por ejemplo, con el estudio del etanol. Eh, por ejemplo, cuando ustedes toman alcohol o cuando toman una bebida alcohólica, cuando empiezan a tomar, que tienen dosis bajas de esta sustancia, normalmente ustedes están del lado, digamos, tienen una excitación del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que se sienten más relajados, se sienten más felices, tal vez un poco con más energía, más alegres. Entonces, digamos, todo bien durante las primeras dos, tres copas o dos, tres cervezas que están tomando, todo bien. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a incrementar la concentración de alcohol? Lo que va a pasar es que van a entrar a un estado depresivo del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, por ejemplo, sus movimientos van a ser más torpes, se les va a nublar la visión, les va a dar vueltas la cabeza, inclusive su habla se vuelve un poco más lenta, ya no pueden coordinar muy bien las palabras, sus movimientos. Entonces, en un inicio se creía que el etanol podía generar estos cambios de un estado activado y un estado desactivado, y además de que podía tener un segundo efecto. Entonces, o inclusive, por ejemplo, con ciertos efectos adversos, se creía que era por parte de la misma unión hacia el receptor. Conforme se fue eh, comportamiento hormético, ¿a qué te refieres, Samantha? Modelo de hormesis. Ay, no conozco la palabra. Lo voy a revisar y sí, porque no conozco la palabra del modelo de hormesis. Aunque lo voy a revisar y lo comentamos la siguiente clase. Ok, a ver, déjame anotarlo, si no se me va a olvidar. Ok, entonces, lo que teníamos aquí es que, bueno, se creía que un mismo fármaco podía generar dos efectos distintos.
La realidad es que conforme se fueron haciendo la investigación de estos receptores, se dieron cuenta que se trataba de dos receptores distintos. Entonces, digamos que esta parte de, digamos de que tuviera dos efectos iguales, como que quedó de un lado, e inclusive con el siguiente modelo se pulió un poco más este efecto de por qué se tenía un estado activo y desactivado, por qué tenía un efecto excitatorio e inhibitorio, pero ya se asociaba con un tercer elemento que está participando. El tercer modelo, el cuarto modelo, es el complejo cúbico ternario. Aquí lo que estamos viendo es que ya es una interacción, ya inclusive vemos una tridimensionalidad por parte del modelo, que básicamente solamente es añadir una dimensión para poder identificar qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos las mismas características iniciales. Tenemos, por ejemplo, aquí R1 es el receptor inactivo, que sería este de aquí. Después tenemos Ra como el receptor activado, que es este de aquí. Y tenemos A, que es nuestro ligando. Entonces aquí tenemos ligando más complejo inhibido. Y aquí tenemos un tercer elemento, que es la proteína G. Entonces vamos ahorita a hablar exactamente qué es esta proteína G y cómo explicaba de mejor manera el modelo anterior y cómo es que realmente el complejo cúbico ternario tiene más sentido que el modelo de, de las tres fases. Entonces, no hemos visto tan a detalle esta parte, pero vamos a revisarla. La mayoría de un tipo de receptor, que son los receptores acoplados a proteínas G, tienen más o menos esta distribución. Tenemos el receptor, que es básicamente, también se le pueden conocer como receptores de 7 dominios transmembranales. Entonces, ¿qué significa esta parte? Entonces, tenemos nuestra membrana plasmática. Entonces, tenemos aquí el receptor. Y tenemos un ligando. Y entonces, originalmente se creía que se unía el ligando hacia el receptor y ya teníamos aquí un efecto. ¿Qué es lo que pasaba, digamos, desde este punto a partir de la unión? Pues no sabíamos, no teníamos idea de qué es lo que estaba ocurriendo dentro del organismo para generar este efecto que se estaba observando. Entonces, conforme se fueron avanzando con los estudios de bioquímica, de cristalización, de farmacología, se fueron identificando que estos receptores tenían o estaban acoplados a otra proteína, otra serie de proteínas, que son las proteínas G. Que de igual forma esto lo vamos a ver un poquito más a detalle con los receptores, pero para que quede un poco más clara la idea. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos nuestro receptor de 7 dominios transmembranales, quiere decir que atraviesa la membrana plasmática 7 veces. ¿Qué ventaja tiene que un receptor esté anclado a la membrana? Que, por ejemplo, si tenemos una célula y tenemos aquí el torrente sanguíneo, si esta célula, bueno, más bien, si este receptor se encuentra en la cara apical, es decir, en la cara de arriba de la célula, pues cualquier fármaco, cualquier genobiótico que entre a la sangre va a poder unirse porque va a poder atravesar fácilmente la membrana de las arterias y de las venas y va a poder tener un efecto sobre los receptores que se encuentran en la superficie. Existen también algunos receptores que se encuentran dentro de la célula. Entonces aquí necesitamos un paso extra. Necesitamos que la célula llegue al sitio de acción, pero además permee al interior de la célula para generar su efecto. Entonces, esa es una de las ventajas de tener los receptores de tipo transmembranal.
como este tipo, que son los receptores acoplados a proteínas G. Entonces, técnicamente, este es el receptor y esto de aquí es la proteína G. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que se unía el ligando, tenía hacia este tipo de receptor y esto generaba un cambio conformacional. ¿Qué es lo que hacía este cambio conformacional? Liberaba estas tres proteínas G que se encontraban ancladas. Entonces, ya podríamos tener la subunidad alfa y el complejo beta gamma por otro lado. Entonces, una vez que ya tenemos liberado estos elementos, que ya están sueltos en el interior del organismo, ya pueden generar diferentes reacciones dentro del organismo para poder así generar los efectos. Obviamente aquí son muchos pasos, pueden ser inclusive 10, 15 pasos que están ocurriendo, pero ya se tenía un poco más claro que no solamente era la unión hacia el ligando y hacia el receptor, sino existían otras reacciones que estuvieran ocurriendo. Entonces, volviendo aquí, vemos que nos indica cómo está la proteína G. Quiere decir que podemos tener un estado inactivado que tenga la proteína G, un estado activado que tenga la proteína G y sus variantes con los diferentes ligandos. Por eso ya se vuelve un elemento tridimensional. Entonces, quiere decir que ya tenemos que considerar dos estados. Uno, el estado del receptor y dos, el estado de la proteína G. ¿Cómo va a estar estos estados? Cuando los tenemos, por ejemplo, separados, quiere decir que esta está activada. Y cuando están anclados hacia el receptor, se encuentra desactivada. Entonces ya vemos que tenemos que considerar los diferentes modelos. Tenemos que identificar cómo se encuentra este receptor, si se encuentra en su estado activado o desactivado, y asimismo cómo se encuentra la proteína G. Puede ser que también se encuentre activada o desactivada y así es como empezamos a realizar las combinaciones. Y también si esto va a ocurrir en presencia o en ausencia del ligando. Entonces ya vemos que tiene un poco más de sentido. Entonces, ¿qué era lo que decía el modelo, la teoría de los tres estados? Aquí se consideraba que se tenían dos efectos distintos. Lo que realmente estaba ocurriendo es que pudiera ser que cuando se uniera este receptor, la proteína G se encontraba desactivada, por lo tanto no iba a haber una respuesta. Entonces ahí decían, ok, esta molécula se encarga de generar una inhibición, pero cuando se libera la proteína G, ya se encuentra en un estado activado. Entonces ahí es cuando decían que tenían efectos contrarios o tenían efectos distintos. Otra justificación que podía eh, explicar el modelo de los tres estados es que estuviéramos hablando de receptores distintos, es decir, que un receptor generara una estimulación en el organismo y otro receptor generara una inhibición del organismo. Esta parte como de activación y desactivación y excitación e inhibición llega a ser un poco complicado, como a veces de interpretar. Entonces voy a intentar nada más profundizar un poquito más para que quede un poco más claro. Profesor, Sí, ¿cuál fue el nombre que le dio a la proteína G? Es que dijo otro nombre de receptores acoplados. son el término, a ver, vamos a ponerlo. El término completo son los GPCR, así lo pueden encontrar en los libros, que son receptores acoplados a proteínas G, que también son receptores de 7 dominios transmembranales.
Ah, ok. Muchas Y gracias, esto de profe. 7 dominios transmembranales es que tiene estos 7 pasos que van atravesando la membrana, y el acoplados a proteínas G es porque realmente están unidos o tienen a su cargo la proteína G. Ok, gracias, profesor. Sí, sí, Scarlett. Ok, entonces, originalmente la teoría de los 3 estados nos indica lo mismo. Vemos que, por ejemplo, si no omitimos la parte inferior, si omitimos esta parte de aquí, vemos que esto es exactamente a la teoría de los 2 estados. Tenemos el receptor que está activado, sin ligando. Tenemos al receptor desactivado, sin ligando. Y aquí tenemos el complejo con ligando receptor. Como está en la parte, bueno, como se menciona aquí, se encuentra ligando receptor de manera activada, y aquí tenemos el ligando receptor de manera desactivada. Hasta ahí todo bien, es lo mismo que la teoría de los 2 estados. Lo que cambia es la asignación de este punto. ¿Qué quiere decir? En este punto, lo que está diciendo es que un mismo receptor y un mismo ligando tienen un segundo efecto. Es decir, se orientaba digamos, la postura de la teoría de los 3 estados es que se observaba que un mismo ligando o un mismo complejo podía tener 2 efectos en el organismo distintos. Es decir, digamos, una cosa es cómo se encuentra el receptor, si se encuentra activado o desactivado, pero al final lo que nos interesa es ver qué le va a pasar al organismo, porque eventualmente lo que nosotros vemos o los efectos que nosotros vemos son respuestas que están ocurriendo hacia el organismo. Lo que quiere decir, por ejemplo, de manera clara es que tal vez un fármaco generaba hipertensión, pero ese mismo fármaco generaba hipotensión. O si lo veíamos con efectos adversos, teníamos que, por ejemplo, o el ejemplo del examen que les puse del diclofenaco, podía generar una protección frente a úlcera gástrica. No, perdón, era de la indometacina, entonces generaba un efecto antiinflamatorio. Vamos a poner aquí indometacina. Y además también se veía que podía generar un sangrado en el estómago. Entonces se creía que dicen, bueno, si un mismo fármaco tiene 2 efectos distintos, posiblemente tenga que ver con de modificaciones en el receptor al que se está uniendo. Es decir, esta indometacina tiene un efecto sobre un tipo de receptor, bueno, en este caso es una enzima, que es la ciclooxigenasa, y tal vez cierta conformación de la ciclooxigenasa generaba el efecto antiinflamatorio y cierta conformación generaba el efecto de sangrado del estómago. En otro ejemplo, tal vez un fármaco generaba hipertensión a ciertas dosis y después hipotensión a ciertas dosis. Entonces se creía que este mismo receptor tenía 2 tipos de conformaciones. Esto era una idea, digamos, incompleta, no se tenía conocimiento de todos los elementos. Lo que realmente pasaba es que pudiera ser que la conformación de las proteínas G que estaban participando y que en este modelo los 3 estados no están siendo consideradas, pudiera explicar por qué en ciertos elementos generaba una desactivación y en otros momentos generaba una activación o una estimulación del organismo. No sé si queda un poco más claro, Scarlett. Ok. Había otro elemento que también no se estaba considerando.
Conforme se fueron haciendo más experimentos y conforme se fue avanzando un poco más en el estudio de estos receptores acoplados a proteínas G, se dieron cuenta que había receptores que eran muy similares entre sí, que inclusive el ligando original o inclusive el agonista endógeno, es decir, en la molécula que se va a unir de manera natural hacia este tipo de receptor, podía generar dos actividades distintas. Es decir, teníamos, por ejemplo, noradrenalina, que es una mina biológica que normalmente la asociamos, a veces la confundimos con la parte de la adrenalina, que si ustedes han escuchado, por ejemplo, dicen es que me tengo un shot de adrenalina o me dio la adrenalina para generar ciertas actividades o, no sé, alguna actividad extrema hizo que tuviera toda la adrenalina en el organismo. Utilizamos más o menos esta frase para referirnos a que algo nos está estimulando. Entonces, la noradrenalina es un neurotransmisor que se encuentra en el organismo que tiene diferentes efectos, tanto a nivel del sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. Esto lo veremos súper más a detalle cuando lleguemos a Pharma 2, pero de manera general, lo que se ha visto es que la noradrenalina puede unirse a sus receptores adrenérgicos y estos receptores adrenérgicos los encontramos en tres tipos. Ahorita nada más vamos a mencionar dos. Tenemos receptores adrenérgicos que son receptores adrenérgicos beta y receptores adrenérgicos alfa 2. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de receptores? Los dos se pueden unir la noradrenalina de manera prácticamente indistinta. Tienen ciertas modificaciones, pero vamos a decir que es casi indistinto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esta proteína G, que tiene una S, que pertenece a la clasificación de adrenérgicos beta, lo que va a hacer es una estimulación. De hecho, por eso viene el término GS, del término en inglés, stimulation. Mientras que los receptores alfa 2 o que están acoplados a una proteína GI, la palabra en inglés, son inhibitorios. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma noradrenalina, dependiendo del receptor al que se una, va a poder tener efectos estimulantes o efectos inhibitorios. ¿Esto cómo lo podemos regular? Por ejemplo, con el corazón. Si nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, vamos a correr en las mañanas o hacemos alguna actividad cardiovascular que demande muchos latidos del corazón, la noradrenalina se va a unir a los receptores adrenérgicos beta para incrementar el efecto contráctil del corazón. Entonces va a hacer que nuestro corazón lata más fuerte. Por lo tanto, vamos a tener un proceso de estimulación. Incrementamos la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes ya terminan su sesión, van y se sientan? Su frecuencia cardíaca empieza a disminuir. Entonces aquí vemos que tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca. Ustedes no están tomando ningún tipo de tratamiento, es decir, no toman un fármaco para salir a correr y después regresan y se toman otro fármaco para que empiecen a tener un proceso de descanso. Su organismo lo empieza a regular. ¿Cómo lo hace? A través de una diversificación de receptores. Se sigue liberando el mismo neurotransmisor, simplemente cuando ya no necesita la estimulación, este efecto se empieza a liberar o podemos tener un efecto protector de este sistema. De igual manera, por ejemplo, en procesos de adicción, que también lo veremos un poco más adelante, existe un proceso donde la misma noradrenalina puede inhibir al sistema para evitar que se sobresature. Entonces, esta explicación también estaba asociada con la teoría de los tres estados. Por eso se le decía que podía tener dos conformaciones. Aquí estaban hablando de que era un mismo receptor con dos conformaciones distintas. La realidad es que no era el mismo receptor, sino eran receptores distintos los que estaban ahí participando o que la conformación de la proteína G era distinta. Es decir, nuevamente, cuando está
anclada se encuentra desactivada y cuando está libre ya se encuentra activada. ¿Sí quedó más o menos claro cuál es la diferencia entre los tres estados y cómo está cuantificando la teoría del cubo ternario? Sí, todo bien. ¿Sí, todo bien? Ok. Entonces, ya, digamos, más a detalle, lo que se ve es que para que exista este cambio conformacional, necesita haber una hidrolización de GTP. De hecho, de esto es la razón por la que se llaman proteínas G. Ah, porque su activación depende de moléculas de guanosina. ¿Cuál es la molécula de guanosina que más se utiliza en el organismo? El GTP, que es una molécula de intercambio. Digo, sé que no han visto bioquímica, pero digamos el ATP y el GTP es como la moneda que va a favorecer la activación o desactivación de diferentes proteínas. Es como si fuera un intercambio, es decir, yo te doy un GTP o empiezo a fosforilarte, te uno para que puedas activarte y después me lo regresas en forma de GDP para decirme que ya no necesitas y necesitas estar en un estado de reposo. Entonces, la presencia de GTP es cuando tenemos una conformación activa de la proteína G y cuando tenemos GDP, quiere decir que está desactivado. Entonces, aquí lo que se observa es que este estado de la proteína G, cuando se encuentra activado, quiere decir que tenemos principalmente la forma activa, es decir, tenemos el GTP dentro de nuestra proteína G. Y cuando ya no queremos o cuando queremos que regrese a un estado desactivado, tenemos principalmente el GDP dentro de la molécula. Digamos que ese ya es el proceso fino de qué es lo que está pasando. De manera general, quédense solamente con que se desensambla y cuando está desensamblada es cuando está activada y cuando está ensamblada es que está desactivada. Pero específicamente es esta molécula la que está presente que nos indica cuándo va a estar activada o cuándo va a estar, digamos, lista para generar todas las funciones que puedan generar el efecto al final. Ok, entonces, pues, hablando un poquito acerca de los conceptos, hemos estado mencionando algunos. Tenemos que el ligando es una molécula pequeña que forma un complejo con la biomolécula, en este caso el receptor. En un sentido más estricto, es una molécula que envía una señal al unirse al centro activo de una proteína. Es decir, cualquier molécula se va a considerar como ligando cualquier molécula que pueda generar algún cambio conformacional dentro del receptor o dentro de nuestra biomolécula, que puede ser un receptor, una enzima, un canal iónico. Ahorita veremos poco más acerca de los tipos de biomoléculas. Pero quédense con que el ligando casi siempre es una molécula pequeñita, un componente, un compuesto de menos de 200 kilodaltons, es decir, pues prácticamente todos los compuestos químicos que se nos pudieran ocurrir. Y una biomolécula pues ya es un conglomerado de aminoácidos, ya estamos hablando de 20 kilodaltons, 30 kilodaltons, proteínas ya más grandes, estructuradas con conformaciones tridimensionales, eso lo vamos a denominar como biomolécula. Entonces cualquier compuesto que modifique o que se una a una biomolécula lo vamos a llamar ligando. Un neurotransmisor originalmente se le denominaba a cualquier biomolécula que generaba cambios en el cerebro, es decir, modificaciones, neurotransmisiones, cambios en la corriente eléctrica de nuestro cerebro. Originalmente se creía que solamente estaban, digamos, ligados a la parte del cerebro porque fue ahí donde se empezaron a descubrir. Por ejemplo, les decía que la noradrenalina es un neurotransmisor. Se descubrió, o bueno, se creía que tenía importancia solamente en el cerebro. Poco después se identificó que realmente tiene efectos en otro tipo de tejidos. Entonces ya se quedó, digamos, el término acuñado de neurotransmisor, que sí es correcto, solamente que está incompleto. No solamente es neurotransmisor, sino tiene efectos sobre otros tejidos del organismo, no solo el cerebro.
Y aquí, bueno, el concepto más fino, o digamos el que es solamente exclusivamente de un neurotransmisor, es cuando genera la transmisión de una neurona hacia otra a través de la sinapsis. Si recuerdan sus clases de biología o de fisiología, la sinapsis es cuando tenemos dos neuronas que están prácticamente pegaditas, no están tocándose unas a otras, pero generan aquí una parte de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se liberan moléculas aquí a este espacio y esta neurona las recibe y empieza a mandar un incremento de la corriente eléctrica. A este proceso es que se le denomina sinapsis. Podemos tener sinapsis eléctricas, donde solamente es conductividad por parte de iones, y tenemos sinapsis químicas, donde se liberan moléculas de una neurona hacia otra para continuar o disminuir la señalización. De igual forma, esto lo veremos más a detalle en Pharma 2, pero parte de esto yo creo que lo vieron en su curso de fisiología. Entonces, de todos modos, si tienen dudas, pues lo podemos revisar a detalle. Entonces, específicamente un neurotransmisor, o el término como correcto, debería ser solamente una molécula que tenga actividad sobre el sistema nervioso central y que pueda generar algún tipo de sinapsis. Y tenemos las hormonas. De igual manera, acuñábamos el término hormona solamente a aquellas que tenían de índole ya sea sexual, es decir, las hormonas que generaban la maduración de los órganos sexuales o que favorecían el crecimiento de los organismos, pues se les acuñaba el término hormonas. Sin embargo, una hormona en un sentido más estricto es una sustancia que se sintetiza en un punto particular, tiene que viajar a través de torrente sanguíneo para ejercer su efecto en un tejido distante. Normalmente ya aquí hablamos de espacios en el orden de centímetros. Podrían pensar que es una cantidad muy pequeña, pero digamos a nivel molecular, pues atravesar un centímetro de espacio, pues es una distancia importante. Entonces, de manera general, una hormona es una sustancia que se sintetiza en un punto y tiene un efecto en otro a través de su distribución por torrente sanguíneo. Ok, hablando de los receptores, hablando del complejo ligando-receptor, vamos a tener dos elementos importantes. El primero va a ser la afinidad. Vamos a leer primeramente la definición del libro y ya después vamos a comentarla un poco más sencilla. Dice, se puede definir como la extensión o fracción a la que un fármaco se une a los receptores a cualquier concentración de fármaco dada, o la firmeza con la que el fármaco se une a un receptor. La fuerza de unión, interacción de un ligando y su receptor puede describirse por la afinidad con la siguiente ecuación, que es el ligando más el receptor. Tenemos la constante de afinidad que nos indica cuándo se encuentra unido y cuándo se encuentra inhibido. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? La afinidad nos indica las características físico-químicas que tiene el ligando para poder unirse hacia un receptor. Es lo mismo si lo podemos, digamos, aterrizar, por ejemplo, cuando dicen yo tengo afinidad o esa persona es afín a mí. Quiere decir que tiene características similares hacia ti que hace que sean más compatibles en cualquier tipo de sentido. Puede ser que tengan los mismos gustos y eso hace que tengan un poco mejor de interacción. En el sentido de lo que ocurre con los fármacos y los ligandos, son estas interacciones químicas que pueden ser, por ejemplo, puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, puentes dipolo-dipolo, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier tipo de energía, cualquier tipo de interacción que pueda generar va a estar influyendo sobre el proceso de la afinidad. Como les decía, en un sentido estricto. Por ejemplo, ustedes que están sentados en una silla, dependiendo de la postura que agarren, puede ser la mayor o menor afinidad. Si, por ejemplo, ustedes están totalmente chuecos sobre su silla o sobre donde estén tomando la clase,
puede ser que tengan mayor o menor comodidad. Si ustedes están muy cómodos en la posición donde estén tomando la clase, pues obviamente los va a favorecer a que ustedes puedan estar un mayor tiempo en ese sitio. Si, por ejemplo, están en una posición incómoda o no se acoplan muy bien a su sitio de trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes se van a ir, van a buscar van a buscar otro sitio donde puedan encontrarse más cómodos. Lo mismo ocurre con los compuestos y con los receptores. Si tiene muy poca afinidad, quiere decir que no tiene tan buena interacción con los receptores a los que se están uniendo. Entonces, por ende, va a llegar un punto donde ya no va a sentirse cómodo esa molécula y se va a retirar. Si una molécula tiene mucha afinidad, es decir, tiene todas las interacciones necesarias para que esta atracción sea con mayor fuerza, pues entonces va a poder mantenerse unido por más tiempo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Que vamos a tener mayor tiempo el estado activado o el estado unido del ligando receptor. Entonces, lo que nos dice la constante de afinidad, que es un numerito, nos indica qué tan afín va a ser. Si este valor es alto, quiere decir que tiene mucha afinidad sobre los receptores. Si es un valor muy bajo, quiere decir que no tiene tan buena afinidad y por lo tanto se va a retirar fácilmente. Entonces, esa es en manera práctica la parte de la afinidad. ¿Qué tanto tiempo se va a unir hacia los receptores? Ahora vamos a hablar de potencia. La definición dice, es una medida de la cantidad necesaria de fármaco para producir un efecto de una magnitud determinada. En general, la potencia se indica como la concentración, dosis efectiva media, como tanto concentración efectiva media. ¿Qué quiere decir? Nos indica cuál es la cantidad necesaria para que pueda generarse algún tipo de efecto, para que se pueda generar esta interacción. Y esto, normalmente la potencia va derivado tanto de la cantidad de fármaco que llega al sitio de acción como qué tan fácil puede generar ciertas interacciones. Normalmente van de la mano la parte de la afinidad y la potencia. Es decir, puede ser que tenga muy buena afinidad, pero que tenga una baja potencia, es decir, que no haga una conformación efectiva de este cambio conformacional. De manera molecular, lo que está pasando es, digamos, este es nuestro receptor en un estado desactivado. Y digamos que esta es nuestra fase activada. Entonces aquí ya estamos una activación. Lo que se ha visto es que tenemos una transición, digamos, distinta. Puede ser que, por ejemplo, vaya primero después se empiece a inclinar un poco más y finalmente se vayan separando. Entonces vamos a inferir con una escala que este es menos, este es más menos, más, más y finalmente en cuestión de la activación. Entonces digamos que de manera gradual va incrementándose el tiempo de apertura o estos cambios conformacionales. Entonces, la potencia nos indica cuál es la cantidad necesaria para poder llegar a un estado de activación máximo. Es decir, qué cantidad necesita para que podamos generar un efecto en cierta proporción. Muchas veces tiene que ver tanto con qué tan fuerte va a generar el cambio conformacional para ya poder tener la respuesta y otras veces también tiene que ver con las propiedades físico-químicas para que pueda llegar al sitio de acción. Entonces, de manera general, la potencia nos indica en qué momento vamos a observar el cambio. Puede ser que se una, pero no desencadene tanta fuerza, o puede ser que nunca llegue el fármaco hacia el sitio de acción. Entonces, la potencia y la afinidad es más fácil verla a través de un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos el logaritmo de la dosis y aquí tenemos el efecto. Supongamos que nuestra curva que se encuentra aquí en morado es nuestra referencia. Entonces, si un fármaco tiene mayor potencia sobre otro, lo que nos va a decir es que los efectos se van a observar antes
a dosis más bajas. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a decir que es una dosis de 10 miligramos. Entonces, con 10 miligramos ya tenemos la dosis efectiva 50 de este fármaco, nuestro fármaco de referencia. Se está diseñando un nuevo fármaco o se compara otro fármaco y se observa que su dosis efectiva 50 está en 5 miligramos. Entonces, quiere decir que necesitamos menos cantidad de este fármaco para generar la misma cantidad de efecto. Entonces, quiere decir que el fármaco, vamos a ponerle aquí el fármaco 1, que es este de acá. El fármaco 1 es más potente que nuestro fármaco de referencia. Y ahora también podemos tener que otro fármaco, que está aquí, necesite más cantidad de efecto, más cantidad de fármaco para generar el mismo efecto. Entonces vamos a decir que el fármaco 2 tiene una dosis efectiva 50 de 15 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos más cantidad de una sustancia para que generemos la misma cantidad de efecto. Por lo tanto, el fármaco 2 es menos potente que el fármaco de referencia. De manera general, a veces les queda un poco más claro de esta forma. Si desplazamos la curva hacia la izquierda, quiere decir que vamos a incrementar la potencia, porque de igual forma necesitamos menos dosis para poder generar un efecto. Si desplazamos la curva hacia la derecha, vamos a indicar que necesitamos más cantidad de fármaco, por lo tanto la potencia va a disminuir. Entonces, ya sea que hagan el gráfico y ustedes vayan viendo dónde se encuentra la dosis efectiva 50, la concentración efectiva 50 y determinen si necesitan más o menos cantidad y con eso nos puede indicar que es más potente, es decir, menos cantidad es más potencia, o pueden memorizarlo y decir que si desplazamos la curva hacia la izquierda, aumentamos la potencia y si desplazamos la curva hacia la derecha, disminuimos la potencia, como ustedes prefieran o como les sea más fácil entenderlo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, claro. Ok. Ahora, podemos calcular la potencia o podemos comparar los diferentes dosis y determinar una potencia relativa para diferentes fármacos. Sí lo podemos hacer. ¿Cómo es? Pues es relativamente fácil. Solamente hay que sacar el cociente entre nuestra referencia, el que queremos comparar. Siempre tiene que ir arriba. Y el que nos interesa, perdón, el que queremos comparar va a ir abajo. Perdón. Siempre va a ir en el índice de abajo. Y nuestra referencia, o contra quién, el punto de referencia, es decir, contra quién lo vamos a comparar, siempre va a estar arriba. Entonces, en un ejemplo práctico, supongamos que tenemos nuestra referencia pues vamos a hacerlo aquí, ¿no? Entonces tenemos 10 miligramos. Fármaco 1 es de 5 miligramos y el fármaco 2 es de 15 miligramos, ¿no? Entonces, si queremos comparar qué tan potente es nuestro fármaco 1 con respecto a nuestra referencia, lo que vamos a hacer es simplemente poner la referencia es de 5 miligramos, bueno, 10 miligramos entre 5 miligramos. Y esto nos va a dar un valor de 2. ¿Qué quiere decir? O cómo se compararía, o cómo sería el enunciado. El fármaco 1 es 2 veces más potente
que nuestra referencia. ¿Ok? Entonces siempre para que no se confundan, siempre identifiquen qué es lo que quieren ver. Si quieren comparar que uno sea más potente, menos potente, siempre tienen que identificarlo en la parte inferior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer el caso número 2, donde tenemos 10 miligramos entre 15 miligramos. Esto nos va a dar de 0.5. Entonces, el enunciado quiere decir que el fármaco 2 es 0.5 veces más potente que la referencia. Entonces, aquí a veces les llega a confundir y en algunas ocasiones otros estudios les dicen que siempre pongan el que tenga el que tenga menor dosis abajo para que no les den decimales. Si ustedes lo hacen de esta forma, la interpretación correcta sería que el fármaco 2 es la mitad de veces más potente que la referencia. Es decir, es menos potente, perdón, es 0.5 veces menos potente que la referencia. Si lo ponen al revés, lo que les va a dar es el inverso y va a decir que la referencia es 1.5 veces más potente que el otro. Entonces, si están trabajando aquí, solamente identifiquen que si les da un valor decimal, solamente tiene que decir que es menos potente. ¿Cuántas veces es menos potente con respecto al punto de referencia? Entonces, llega a verse ser un poco confuso. Solamente acuérdense que si les da un número positivo, es el número de veces que va a ser más potente, y si les da un número fraccionario, quiere decir que es menos potente con respecto a la referencia. ¿Qué tanto? Ustedes ya pueden hacer la identificación. Entonces, cualquiera de los dos modelos que les convenga mejor, pueden aplicarlo. Ok, ahora bien, ¿cómo se observa la eficacia? La eficacia, habíamos mencionado que es la actividad intrínseca, la capacidad de un fármaco para generar una respuesta farmacológica cuando se produce cierta interacción. Entonces, la eficacia nos va a indicar cuánto va a ser el efecto máximo que estamos observando. Es decir, si un fármaco es muy eficaz, quiere decir que vamos a alcanzar prácticamente el 100% del efecto. Y dependiendo qué tanta eficacia, podemos ver que tal vez sea un 50% del efecto máximo. Entonces, el valor de eficacia lo que nos va a indicar es qué tanto vamos a alcanzar este máximo valor. Puede ser que, por ejemplo, sea un fármaco que sea muy potente, es decir, que lo vayamos a encontrar en esta posición, pero que su eficacia sea baja. Entonces, en este caso, tenemos un fármaco potente con baja eficacia. Y podemos tener otro ejemplo donde tengamos un fármaco menos potente, pero más eficaz. Porque lo que estamos viendo es que llegamos a un efecto máximo mayor que el otro fármaco, pero necesitamos más cantidad de este fármaco para poder alcanzar este efecto máximo. Entonces, la eficacia nos va a decir qué tanto vamos a llegar o qué tanta respuesta vamos a encontrar. La eficacia puede depender de diferentes aspectos. Puede ser tanto las respuestas celulares, también como la conformación del fármaco receptor o qué tanta afinidad va a tener este receptor. Entonces, así es como lo vamos a determinar como eficacia. Y aquí es donde vamos a empezar a ver otro tipo de conceptos, que son los agonistas y los antagonistas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver si viene... Ah, no. Ok.
Ok, entonces, para el caso de los agonistas, tenemos dos clasificaciones importantes, que pueden ser agonistas completos, en otros libros lo van a encontrar como agonista total, o agonistas parciales. Normalmente el agonista total o el agonista completo tiene una eficacia igual a 1. La eficacia igual a 1 quiere decir que vamos a alcanzar el máximo efecto posible dentro del organismo. Normalmente está asociado, si lo vemos en porcentaje, quiere decir que vamos a alcanzar el 100% de efecto. ¿Cómo consideramos o cuándo consideramos que tenemos un agonista completo? Normalmente este tipo de moléculas, o les atribuimos el nombre a los agonistas endógenos. Los agonistas endógenos son aquellos que produce el organismo para generar cierta respuesta. Es decir, si tenemos un tipo de receptor, pues hay un ligando que produce en nuestro organismo que va a generar la mayor eficacia para este sistema. ¿Por qué? Porque así fue diseñado. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de agonistas endógenos podemos tener la noradrenalina, la acetilcolina, glutamato, histamina, serotonina, etcétera. Es decir, prácticamente cualquier tipo de neurotransmisor o cualquier molécula que sea producida dentro del organismo puede considerarse como un agonista endógeno, porque sabemos que el diseño del receptor, que es un receptor, por ejemplo, adrenérgico, pues estuvo en función de cuál va a ser su ligando. Entonces, el receptor, la noradrenalina, va a tener una muy buena afinidad para el receptor adrenérgico y va a tener muy buena eficacia porque va a generar la respuesta máxima posible. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los diferentes fármacos? Pues en ocasiones se empezó utilizando moléculas similares a los agonistas endógenos. Entonces, de manera tradicional, cualquier molécula que no sea el agonista endógeno, es decir, difícilmente podemos alcanzar una eficacia de 1, pues va a ser considerado como un agonista parcial. Los agonistas parciales van a tener su efecto entre 0 y 1. Si lo ponemos en porcentaje, quiere decir que va a estar entre 1 y 99%. Entonces, cualquier valor que no llegue, bueno, podemos inclusive ponerlo como sea. Bueno, sí, como 1. Entonces, cualquier fármaco que tenga una eficacia entre 1 y 99% podemos considerarlo como un agonista parcial. A pesar de que estemos muy cercanos al 100%, no vamos a poder denominarlo como agonista completo o agonista total. Entonces, casi todos los fármacos están dentro de que son agonistas, están dentro de este espectro, es decir, entre 1 y 99% de eficacia. Entonces, casi siempre los vamos a ver que van a llegar, su respuesta va a estar desde aquí y va a llegar a un punto pues máximo o acercándose casi al 100%. Y después tenemos los antagonistas. Los antagonistas competitivos van a generar una eficacia igual a 0. Es decir, que solamente van a estar aquí. No van a generar ningún tipo de respuesta. Aquí en ocasiones tenemos el concepto de decir que un antagonista genera el efecto contrario o genera un efecto de desactivación. La realidad es que los antagonistas no hacen nada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces tenemos nuevamente el receptor desactivado y tenemos un receptor
activado. Entonces, como les había puesto, podemos tener, digamos, receptor desactivado y vamos generando ciertas modificaciones, ¿no? Entonces puede ser que entonces vamos a ponerlo de manera burda, que aquí tenemos el 0% de efecto, aquí tenemos un 25% de efecto, 50% de efecto y 100% de efecto. Sí, Scarlett, los que, bueno, originalmente el primer diseño de los agonistas parciales fue hacer moléculas similares a los agonistas totales. Conforme fue incrementándose la investigación, pues se fueron probando moléculas nuevas que muchas veces ya no tienen nada que ver con la molécula original, pero digamos que el primer diseño racional de los primeros fármacos fueron copiando cómo era la estructura del agonista total y hacer modificaciones pequeñas para ver cómo se comportaba. Cuando ya se empezó a agotar esta opción, empezaron a buscar, o inclusive por parte de Serendipia, por descubrimiento azaroso, se empezó a identificar que ya teníamos moléculas que no se parecían nada a los agonistas totales y aún así generaban efecto. Entonces, no es así como un estatuto, que siempre sean así, pero fue como se inició el descubrimiento de estos fármacos. Ok, entonces, originalmente podemos ver que tenemos diferentes cambios conformacionales en el receptor que nos van a indicar un cierto por ciento de efecto, dependiendo de cómo esté. Lo que hacen los agonistas es unirse al receptor desactivado y generar un cambio conformacional para activarlo. ¿Qué tanto lo vamos a activar? Pues nos va a indicar cuál va a ser el máximo efecto que alcancemos en la sigmoide. Molecularmente lo que estamos viendo es qué tanto se va a modificar la conformación de este receptor. Si es un agonista con muy poca eficacia, pues solamente vamos a tener una respuesta del 25%. Normalmente se asume, o de manera práctica, que los agonistas totales, pues nos van a dar el máximo grado de conformación, de cambio conformacional del receptor. Entonces, lo que se creía es que, por ejemplo, un antagonista disminuía estos efectos, es decir, nos íbamos para acá con un antagonista. Y decir, bueno, pues lo que estamos haciendo es generar el efecto contrario a un agonista, por eso se llama antagonista, ¿no? Entonces va a estar antagonizando, va a estar contrarrestando los efectos del agonista. La realidad es que para un fármaco antagonista, quiere decir que se va a unir al receptor, pero no desencadena efecto. Es decir, solamente va a estar estorbando al agonista. Se va a unir y no va a generar ningún tipo de respuesta. Entonces los agonistas tienen eficacia igual a cero, no van a generar ningún tipo de respuesta. Llega a ser un poco complicado ver cómo podemos identificar si tenemos un antagonista o si simplemente la molécula no está haciendo efecto. Llega a pasar o inclusive tenemos esa duda de decir, ¿estamos viendo un efecto antagonista de un antagonista porque no estamos viendo respuesta o solamente estamos teniendo una molécula que no tiene efecto en absoluto? ¿Cómo creen que podríamos diferenciar si tuviéramos estas dos situaciones? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, supongamos, lo que habíamos dicho es que tenemos nuestra curva
y tenemos, por ejemplo, nuestro fármaco de referencia y ya tenemos la cierta dosis y el grado de eficacia, ¿no? Entonces decíamos que un antagonista nos da una eficacia igual a 0. Entonces, si yo hago un experimento, por ejemplo, estoy diseñando un fármaco que me va a disminuir la presión arterial. ¿Cómo puedo saber que el fármaco o sea, yo me lo tomo y mi presión arterial no cambia? Es decir, yo lo que quiero es utilizar un antagonista para disminuir la presión arterial. La definición de un antagonista es que se va a unir a un receptor y no va a generar ninguna respuesta. Es decir, no va a permitir que este valor suba, que aquí lo vamos a identificar como que se incrementa la presión arterial. Entonces, yo me tomo este tratamiento y veo que mi presión arterial no aumenta. Digo, para eso fue diseñado el fármaco, pero también nos puede quedar la duda de que realmente es un antagonista o es una molécula que no tiene efecto. Se podría como inducir un efecto del agonista, ¿no? No sé, a lo mejor hacer una actividad en el cual sabemos que va a subir nuestra presión y a lo mejor si sube, pues es que definitivamente el antagonista no está haciendo eso o no sé, a lo mejor, no sé, incluso se pueda tomar un medicamento que induzca el elevar la presión arterial y ver si efectivamente, o sea, se está como tiene esta afinidad al receptor y de plano no deja que el otro agonista haga bueno, se una o no. Sí, efectivamente, exactamente eso es lo que ocurre, Liliana. Muy bien. Sí, lo que quiso decir su compañera, bueno, más bien, lo explicó muy bien, es que si este efecto no está generando ningún cambio o no tiene una eficacia de ningún tipo, lo que vamos a hacer es, primeramente, bueno, con este, vamos a agregar un agonista que me incremente la actividad del sistema. Si aquí yo estoy diciendo que está incrementando la presión arterial, quiere decir que aquí ya estamos, por ejemplo, en 200 sobre 90, ¿no? Milímetros de mercurio. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para determinar que realmente mi fármaco antagonista está funcionando, voy a elevar la presión arterial y después voy a administrar aquí mi antagonista. Entonces, ahora sí voy a ver si realmente el efecto va disminuyendo hasta llegar a un estado basal. Si esta molécula no tuviera efecto, pues simplemente yo administraba esto y pues no vería ningún cambio en la presión arterial. Entonces, eso experimentalmente es lo que se hace para identificar los antagonistas. Se estimula primeramente al sistema y después se agrega al antagonista para ver si puede ir frenando esta actividad. Sí, muy bien, Areli. Se podría marcar con proteínas fluorescentes. Está unido no al receptor. Muy bien, Samantha. Ya un poco más elaborado, pero sí, 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 sí. Aldo es porque no hay receptores ocupados, más o menos, mediante un análisis gráfico. Bueno, realmente lo que se hace es con este tipo. Con algún parámetro que se pudiera calcular. Sí, efectivamente, sería ver qué es lo que queremos calcular y cómo podemos estar modulando esta respuesta. Entonces, esa es la definición de un antagonista y cómo podríamos evaluarlo. ¿Sí quedó claro más o menos el ejemplo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya vimos los diferentes tipos de agonistas, completos, parciales y competitivos. También tenemos otro ejemplo que es el agonista inverso. También tenemos esta clasificación de agonistas inversos. Entonces ya habíamos mencionado que, bueno, tal vez no lo precisé. Un agonista se une al receptor
y genera una respuesta. ¿Sí? Esa sería como la definición del agonista. El antagonista se une al receptor pero no genera respuesta. Aquí en los libros tal vez ocupen este término como que dicen que tiene afinidad. Recordemos que la afinidad era un parámetro que nos indicaba qué tanto se podía unir al receptor. Entonces, si ven una definición del libro que dice un agonista tiene afinidad y tiene eficacia, es decir, que tiene una respuesta, genera una respuesta. De manera más práctica, me gusta más esta definición de que se puede unir al receptor y puede generar algún tipo de respuesta. El antagonista también se tiene que unir al receptor, si no, no va a poder interaccionar con él, pero no genera ningún tipo de respuesta. Entonces, con esta definición, tenemos una última clasificación de agonistas, que es el agonista inverso. Entonces, el agonista inverso llega a ser un poco difícil como de explicar, porque el agonista inverso se basa específicamente en los cambios conformacionales que tiene el receptor. ¿Qué quiere decir? Aquí lo estoy representando como que este es el receptor desactivado. Y esta isoforma en triangulito está activado. Entonces, normalmente asociamos que los receptores o se encuentran en un estado desactivado o se encuentran en un estado activado, como les decía, como si fuera un switch, donde directamente aquí lo tenemos en off y aquí lo tenemos en on. La realidad es que no pasa así, no es que tengamos un switch donde siempre esté apagado o donde siempre esté encendido. Tenemos, como ya habíamos visto con parte de los modelos, es que hay una proporción del estado. Entonces, un agonista tradicional lo que va a hacer es favorece y por tradicional me refiero al parcial o al total. Favorece a que este estado prevalezca. Quiere decir que si ponemos números, digamos en un estado de reposo, sin ligando, tenemos una proporción. Vamos a ponerle 50-50, ¿no? Puede variar este número, pero para fines prácticos vamos a decir que es igual, ¿no? Es decir, tenemos un 50% de probabilidades de que esté desactivado y un 50% de probabilidades de que esté activado. Está haciendo esta conversión entre abierto y cerrado, activado y desactivado. Con un agonista parcial, lo que ocurre es que este estado en un estado desactivado lo vamos a bajar tal vez, por ejemplo, a un 30%. Y este va a estar un 70%. Pues quiere decir que sí, vamos a tener un estado desactivado, pero preferentemente lo que vamos a observar es un estado activado. Y con el agonista total, es que vamos a tener una respuesta. Vamos a decirle que este es del 1% y aquí del 99%. Es decir, preferentemente vamos a tener una respuesta hacia el lado activado. Es decir, casi todo el tiempo va a estar de manera activada. Entonces, con este concepto podemos explicar un poco más fácil qué es un agonista inverso. El agonista inverso lo que hace es que va a favorecer el estado desactivado del receptor. Quiere decir que con un agonista inverso, el estado desactivado va a estar, por ejemplo, en un 70% y el estado activado va a estar en un 30%. ¿Cómo se observa este tipo de respuesta en una gráfica?
lo que se observa es que el agonista inverso tiene una eficacia negativa. Este es el agonista inverso. Entonces, aquí tenemos el total. Aquí está el parcial. Y aquí está el antagonista. Veíamos que el antagonista no modifica la curva, siempre va a tener una eficacia igual a 0. Y el agonista inverso, tenemos una eficacia negativa. Lo estamos desplazando hacia el sentido contrario. Entonces, se explica esto de esta forma. Lo que está haciendo es favorecer la fase inversa o la fase desactivada del receptor. Entonces, aquí sí estamos orientándolo a que se vaya hacia el lado negativo. ¿Qué respuesta vamos a tener cuando tengamos un estado desactivado? Es que vamos a ver ahora sí un efecto contrario. Es decir, por ejemplo, ya nada más para terminar. Si regresamos con el tratamiento para la tensión arterial, un agonista inverso quiere decir que yo, en estado de reposo, sin necesidad de estar estimulado, si yo tomo un agonista inverso, muy probablemente me pueda inducir a un estado de hipotensión. Es decir, va a estimular mis receptores de tal manera que me va a llevar al efecto contrario sin necesidad de generar una estimulación con un agonista tradicional. ¿Qué quiero decir? Lo que les mencionaba, por ejemplo, con el antagonista es que prevenía que estos efectos se fueran disparando y trataba de regresarlos al estado basal. Lo que va a pasar con un agonista inverso es que me va a modificar mi respuesta y me la va a llevar al efecto contrario. Me la va a llevar a un efecto de hipotensión sin necesidad de tener una estimulación por un agonista parcial. Entonces, digamos que la diferencia entre un agonista inverso y un antagonista es que el agonista por sí solo va a tener un efecto. Va a poder desactivar el sistema de manera que no necesita tener un agonista para poder activarlo, sino simplemente él mismo puede llevar a un estado negativo del sistema para empezar a hacer una depresión del mismo. Mientras que el antagonista lo que hace es prevenir que se incremente la respuesta. ¿Sí queda un poco más o menos claro o si es algo confuso? O sea, profesor, en el caso del antagonista, pues nos regresaría como a los estados basales. Ajá, Agonista inverso, nos daría todavía un efecto contrario si lo utilizamos en presencia de un agonista total. sí, exactamente. Muy bien, Eduardo. Lo que va a pasar es que, como bien mencionabas, no podemos, digamos, el efecto máximo de un antagonista es llevar la respuesta igual a 0. O, en dado caso de que este valor no sea un 0, una respuesta basal. Mientras que el agonista inverso va a disminuir todavía más esa respuesta. Disminuye por debajo de 0 o por la respuesta basal. Es decir, llega a un punto mínimo, llegamos al parte a la fase basal y después nos disminuye más la respuesta. Por ejemplo, hay algunos fármacos hipoglucemiantes para el tratamiento de la diabetes.
Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente con la diabetes? Tal vez aquí les quede un poco más claro. Entonces, digamos, tenemos nuestra glucosa, ¿no? Si se hace un estudio de glucosa, les dicen que su glucosa no va a estar nunca en cero, porque si estuviéramos con una glucosa en cero, posiblemente estaríamos muertos. Entonces, nuestra glucosa basal siempre va a estar, vamos a ponerle en 100 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, este es nuestro valor basal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una condición de diabetes, lo que ocurre es que nuestra glucosa empieza a subir. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestros alimentos y nuestra glucosa tal vez sube a, vamos a ponerle 180 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las personas que tienen diabetes? Toman su tratamiento que es un antagonista. Entonces, estos fármacos que son antagonistas, lo que hacen es regresar su glucosa lo más posible. Si es un muy buen fármaco, pues los va a llevar a los niveles basales de 110, de 100 miligramos. Pero si el fármaco no es tan bueno, no tiene tan buena eficacia, pues va a llegar tal vez a valores de 130. Dicen, bueno, no es tan agresivo como los 180, pero no es tan bueno como los 100. Y ahora, si ustedes tomaran un fármaco que fuera un agonista inverso muy bueno, lo que va a pasar es que inclusive podemos llegar a un valor de 80 miligramos por decilitro. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que pues eventualmente ya se pasó. Ya ahora sí, deprimimos todavía más el sistema y lo bajamos más por la respuesta. Entonces, el antagonista, lo máximo que podemos esperar es que nos lleve a los niveles basales, a los niveles de 100 miligramos por decilitro. Ese es, digamos, como su objetivo en la vida, llevarnos a los niveles de respuesta original. Pero si nuestros valores están queremos disminuirlos todavía más, necesitamos un agonista inverso que nos pueda llevar por debajo de estos niveles. ¿Sí queda un poco más claro con este ejemplo? Sí. Obviamente, un agonista inverso que sea bastante eficiente, pues tal vez nos puede llevar a otras condiciones que sean peligrosas, como por ejemplo 60 miligramos por decilitro, donde aquí ya tenemos una hipoglucemia sostenida que ya podemos inclusive llevar a desmayarse a una persona, ¿no? Entonces no es bueno tampoco tener los diferentes excesos. Casi siempre en farmacología lo que se busca es mantener un valor normal o muy cercano a la normalidad. Entonces es como tenemos que hacer este tipo de interpretaciones. ¿Dudas? Profe, y por ejemplo, el que nos había dicho de la noradrenalina, que cuando actúa en los receptores, creo que eran adrenérgicos Ajá. alfa 2, ¿ese sería como un agonista inverso? ¿O por el hecho de que nada más nos lleva como al reposo, se considera como un antagonista? Ah, sí, muy buena pregunta. Esta parte del antagonismo es que esa es una diferencia entre antagonismo farmacológico y antagonismo fisiológico. Lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Me recuerdas, Liliana, al inicio de explicar esto de antagonismo fisiológico para resolver tu duda? Entonces, lo vamos a ver la siguiente clase ya a detalle, pero es otro fenómeno que está ocurriendo. Vale. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profesor, a mí como que todavía no terminé de entender sobre la potencia relativa Ujú. cuando comparábamos dos fármacos. Ok, sí. Si me sale un número entero, eso quiere decir que el fármaco es más potente. Si me sale Sí, un decimal, es que es menos potente. Bueno, tengo que ver ajá. ambos fármacos. Entonces, por ejemplo, vamos a decirte que te sale entre el fármaco A y versus fármaco B. Te sale, tú quieres, bueno, a ver, vamos a ponerle nombres mejor.
Tenemos noradrenalina. Tiene una dosis efectiva 50 de 10 miligramos. Tenemos vamos a decirle, propofol. Tiene una dosis efectiva 50 de 70 miligramos. Y tenemos clonidina con una dosis efectiva 50 de 2 miligramos, ¿no? Entonces, yo quiero saber, noradrenalina es mi neurotransmisor. Entonces, es mi molécula de referencia. Entonces, a ver, vamos a ver estas. Entonces, yo quiero comparar mi propofol versus la norepinefrina. Entonces, tenemos 70 miligramos del propofol entre 10 miligramos de la norepinefrina. Entonces, esto quiere decir que nos da un valor de 7. Por lo tanto, no es cierto, esto es al revés, perdón. Entonces tenemos aquí el 10 y tenemos aquí el 70. Entonces esto nos da de 0.7, ¿verdad? Sí, sí, sí. De 0.14. Entonces quiere decir que necesitamos, bueno, si esto lo restamos, ok. Entonces, si nos da un valor decimal, quiere decir que este fármaco es menos potente. Quiere decir que es 0.14 veces menos potente que el caso de la noradrenalina. Necesitamos duplicar o necesitamos incrementar más la dosis para poder generar este efecto. A veces les es más fácil ponerlo al revés y hacer esta interpretación. Si lo ponen así, 7 entre 10, nos va a dar de 7. Y el enunciado quedaría que el propofol es 7 veces menos potente que norepinefrina. Y otro enunciado que pueden poner es que el propofol tiene una potencia de 0.14 veces con respecto a norepinefrina. Entonces, dependiendo de la fuente, puede ser que lo encuentres con los dos valores, que lo encuentres este es mucho más fácil de entender, pero tienes que identificar cuál es el que estás comparando. Entonces, decir, bueno, el propofol es el que está, siempre voy a poner el propofol, veo que tiene una dosis más elevada, entonces lo voy a poner arriba, pero yo sé que estoy comparando este. Entonces, quiere decir que el propofol tiene es 7 veces menos potente que la norepinefrina. Si lo haces originalmente con que el punto de referencia lo quieres poner en la parte de abajo, te va a dar un número decimal. Entonces, quiere decir que el propofol es 0.14 veces, tiene la potencia de 0.14 veces con respecto a la norepinefrina. Entonces, ya al ver este número decimal, quiere decir que es menos potente. Si todavía te confundes, puedes hacerlo al revés y tener una relación que sea un poco más clara. Entonces, puedes decir que el propofol es 7 veces menos potente que la norepinefrina. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si haces el caso con la clonidina? Entonces, con clonidina, tienes, por ejemplo, mi número de referencia es 10 y la clonidina tiene una dosis de 2. Entonces, si haces este cociente, te queda un 5. Entonces, ya de entrada te dio un número positivo, te dio un número entero, perdón. Te dio un número entero, entonces ya puedes decir que la clonidina es 5 veces más potente
que norepinefrina. Si quieren les puedo dejar una serie de ejemplos. Les dejo yo creo que al ratito les subo unos ejercicios, unos 5 o 6 ejercicios, para que vayan practicando esto y vayan poniendo los enunciados correctos de cómo está la potencia. Ok, sí. Muchas gracias, profesor. Sí, pues nada. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Profe? Sí, dígame. Bueno, a mí ya me confundió un poco porque, bueno, cuando vimos el otro ejemplo, el que vimos originalmente, Ajá. habíamos puesto, bueno, cuando salía decimal, que era como 0.5 veces más potente. No, creo que ahí fue error mío. Sí, está Ok. bien con esto. Déjenlo, lo corrijo. Sí, por aquí estaba. Aquí, sí, no. No, aquí lo que te está diciendo es que es un número decimal, entonces tiene 5 veces, el fármaco 2 es 0.5 veces no más potente, sino tiene 0.5 veces de potencia que la referencia. Y ya si lo hacemos al revés, entonces nos va a dar el valor, si lo ponemos al revés, es de 15 entre 10, nos da 1.5. Quiere decir que el fármaco 2 es 1.5 veces más potente que nuestra referencia. Menos potente, perdón. Menos. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. Ok. Sí, de todas maneras les dejo los ejercicios. Les dejo ahí unos 5. Digo, no son tan complicados, pero sí para que vayan familiarizándose con el concepto. ¿Y cree que podría subir la presentación? Sí. Ahorita terminando esto la subo. Gracias, profe. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos Hasta vemos. luego.